Hola, buenos días, feliz año a todas las predilectas del Señor que estamos aquí iniciando un año más, el programa 2026 y esta mañana tenemos la dicha, la alegría de que Anita de Masucci arranque con el programa, con una charla que yo estoy segura que va a ser de bendición para cada una de nosotras y que nos va a animar a llegar a la meta. Así que yo les quiero pedir que me apoyen con su mano derecha para que sea el Espíritu Santo que tome a Anita en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, gracias te queremos dar por este nuevo año que podemos iniciar de tu mano. Yo te quiero pedir en esta mañana por cada corazón que va a escuchar esta charla. Te quiero pedir de una manera muy especial por Anita, para que desde ya tomes su mente, su corazón, sus labios, mi Dios, para que la charla que nos transmita a esta hora sea de bendición para todas, para que cada una de nosotras podamos seguir transformando nuestras vidas a través de tus instrucciones, a través de tus mensajes, a través de tus charlas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que es tu Espíritu Santo quien nos tiene aquí reunidas, porque tenemos sed de tu palabra, tenemos sed de escuchar tus instrucciones. Por eso te decimos, mi Dios, con un solo corazón que quedamos reunidas y atentas en tu nombre, mi Dios. Amén. Buenos días, mis hermanas, ¿cómo están? Bien, miren, yo les voy a pedir algo, yo siempre les pido lo mismo. Las que puedan abrir cámara, ayúdenme y ábranme cámara, no importa si están en pijama, no importa si todavía están encolchadas, aquí estamos en confianza. Pero yo sí les voy a pedir que abramos cámara. A mí me gusta verlas, fíjense, que yo no me dejo solita en la pantalla, sino que yo dejo todos los cuadritos porque a mí me gusta verlas y me gusta sentir que estamos juntas y para eso yo sí les pido que me apoyen con su cámara abierta, las que puedan, las que tengan acceso a abrir la cámara. Eh, Feliz, re feliz de estar aquí. Me contaba Cristi que hoy inician las predilectas, que hoy es el primer sábado que se reúnen de este año. Feliz año, que el Señor me las bendiga mucho, que este año sea un año lleno de muchas bendiciones y sobre todo de la gracia de nuestro Señor. Miren, hace poquito que estaba preparando esta charla, se me vino en mente una historia que a mí siempre me ha encantado. Una historia de un hombre que se llama Chris Gardner y él es un millonario, es un conferencista y es un filántropo estadounidense. Y él se hizo como una misión de vida luchar por las personas desamparadas en Estados Unidos. Em, en Estados Unidos hay mucha ayuda de gobierno a personas desamparadas, pero él lo tomó como una misión de su vida, eh, ayudar y apoyar a las personas desamparadas. Y cuando escuchemos su historia, le va a hacer mucho sentido del por qué él le puso tanto corazón a esta misión que él tenía. Chris Gardner viene de una infancia en la que no tuvo modelos masculinos. Él venía de un papá ausente y su mamá se vuelve a casar y al volverse a casar, la figura que tuvo de un padre era la de un esposo y un padre violento. Entonces, su vida fue una vida bien dura. La vida de Chris Gardner se llevó a la pantalla con la película En busca de la felicidad. No sé si la vieron, The Pursuit of Happiness. Y fue una película realmente espectacular porque la historia es súper fuerte. Yo no sé si ustedes en algún momento realizaron que la película es de la vida real, pero incluso Chris Gardner en la última escena,
cuando Will Smith, que es el actor principal, va caminando con su hijito, se cruza con otro hombre y se voltean a ver y se sonríen. Ese es Chris Gardner, ese es el personaje de la vida real. Entonces, la película está bien fiel a la historia de Chris Gardner. Como les decía, él viene de un matrimonio muy infeliz y a pesar de eso, su mamá siempre fue fuente de inspiración para Chris. La mamá le decía, a pesar de tener esa vida tan dura, la mamá le decía, cree en ti. Chris, confía en ti. Tú sos muy capaz de hacer muchas cosas, confía en ti. Y esas palabras a Chris Gardner, a pesar del ambiente en el que vivía, él se la guardó en su corazón. Y ella lo animó siempre a tener esa confianza en sí mismo y a perseguir sus sueños. Ella siempre le decía, lucha por tus sueños. Entonces, imagínense lo que vivía Chris, su única fuente de seguridad emocional era su mamá y su padrastro, el que les comento que era súper violento. La mamá tenía que económicamente, ella tenía que aportar en su casa para sus hijos y no le alcanzaba y ella empezó a pedir ayuda a servicios sociales y en uno de los enojos el padrastro la acusa y a la mamá la mete en presa por trabajar y por pedir ayuda a servicios sociales al mismo tiempo. Entonces, la vida de Chris fue muy inspiradora porque fue ya él como adulto también sufrió mucho, él fue abandonado por su esposa y al ser un padre em, que se encargaba él solito de su hijo, pasó un momento de pobreza muy, muy fuerte. Si vieron la película, se dieron cuenta de que él llegó a vivir en la calle. Él estaba realmente sin hogar y en algún momento de su vida incluso le tocó dormir a él y a su hijito. Entonces, esa escena es bien impactante en la película, que le tocó dormir con su hijito en un baño público. ¿La recuerdan? Y que le tocaban la puerta y él abrazaba a su hijito para que no se le despertara y no se fuera a a despertar asustado. Entonces, este hombre, él tenía un sueño. Él siempre había querido ser corredor de bolsa, de valores. Y hacia eso es lo que él iba luchando, es lo que él iba tratando de abrirse oportunidades. Para llegar a eso, él empezó a vender escáneres de puerta en puerta y él andaba tocando las casas, los negocios, las clínicas de médicos de puerta en puerta para vender esos escáneres. Y hay una escena súper impactante que es real, que le da de comer a su hijo y su hijo le dice, ¿y tú no vas a comer? Y él le dice, no, yo no tengo hambre, tú come. Y es porque él no, ni siquiera tenía para él para comer y por lo menos estaba dándole en ese momento a su hijo algo de comer. Entonces, miren, yo recuerdo que esa película yo la vi con mi esposo y en ese momento nosotros teníamos solo a mi hija mayor y mi esposo venía de pasar por quedarse sin trabajo por un tiempo y en el momento en que nosotros vimos esa película, él estaba iniciando su trabajo en otro lugar. Entonces, cuando terminó la película, yo lo volteo a ver y mi esposo era un mar de llantos, estaba dando una gran llorada y entonces me dice, no tenés idea cómo me he identificado con los temores que uno de papá pasa, que tú estás luchando por algo y se te atraviesa algo, se te atraviesa otro dificultades de la vida y realmente es una historia muy conmovedora. Al final de la historia de Chris Gardner, él no solo logra ser un corredor de bolsa, sino que logra, después de todos estos obstáculos, de haber sido rechazado, de haber pasado por la calle, de haber dormido en baños públicos, él logra su meta de llegar a ser corredor de bolsa. Y no solamente eso, sino que uno de los mejores corredores de bolsa, y ahí es donde él se vuelve millonario, después de venir de la calle, se vuelve millonario y su meta de sacar adelante a su hijo lo logra de darle una vida digna ya a su hijo
y, em, y por eso es que él se dedica después a apoyar a personas desamparadas. Entonces, a mí, yo me quedé pensando en esta historia cuando estaba preparando esta charla y me llevaba a esa pregunta. ¿Alguna vez, alguna vez Dios le ha puesto a usted un sueño en su corazón? ¿O alguna vez usted ha tenido un sueño que realmente lo ha querido mucho, pero pasó el tiempo, ese sueño no llegó y usted llegó a creer que ese sueño ya no era posible? Y probablemente digamos que no lo tengamos identificado como la palabra sueño, pero tal vez creamos que, ay, yo tengo la esperanza de, ay, yo tengo la ilusión de, yo le estoy pidiendo al Señor por tal cosa. O este año que inicia, yo me he trazado ciertos propósitos. Todo eso hoy lo vamos a llamar con una palabra, eso que usted está identificando, esa oración que usted le ha pedido al Señor por tanto tiempo. Esa ilusión que usted tiene, hoy le vamos a llamar sueño para unificarlo, pero puede ser una ilusión o algo que usted esté deseando mucho. Hoy le vamos a llamar sueño. Miren, Chris Gardner, él tenía, como les digo, ese sueño, darle una vida mejor a su hijo. Él no quería en ese momento lujos, él no estaba pidiendo, no estaba soñando con grandes cosas cuando él lo que quería era darle un futuro mejor a su hijo, lo que pedía era estabilidad, lo que pedía era darle, lo que él soñaba era darle una vida digna a su hijo, eh, un futuro a su hijo. Pero entre ese sueño y esa meta, para Chris Gardner hubo rechazos, hubo muchas dudas, hubieron deudas, hubieron humillaciones, noches, como les digo, durmiendo en la calle, durmiendo en albergues o durmiendo en un baño, y momentos donde parece de verdad en la película, cuando yo veía la película decía, Dios mío, ¿y hasta cuándo, pobre hombre, hasta cuándo le va a venir un poquito de paz a este hombre? Porque llega un momento en que pareciera que todos los esfuerzos no están valiendo la pena, que todos los esfuerzos son por gusto. Pero miren, algo muy importante que Chris cuenta cuando él cuenta su historia ya en la vida real y dice que él nunca dejó de creer en las palabras de su mamá. Él nunca las olvidó. Y esas palabras, a pesar de ese esfuerzo que él hacía y que no veía los frutos, él nunca dejó de tener en su mente que su mamá le decía, no dejes de soñar y no dejes de creer en los sueños y en que sos capaz de cumplirlos. Muchas veces creemos que tener fe significa que todo se nos va a hacer bien fácil. Como tengo fe, entonces el Señor me va a dar rapidito lo que yo quiero. Y creemos que por ser hijas de Dios tenemos ese derecho a que lo que pidamos se nos va a conceder porque somos hijas de Dios. Pero la vida realmente nos demuestra que la fe no elimina el proceso que tenemos que pasar para llegar a algo, para que el Señor nos dé ese sueño. Y la fe también nos ayuda a que cuando tengamos ese sueño lo podamos sostener y que cuando tengamos ese sueño vamos a darnos cuenta y agradecerle al Señor que ese proceso ha transformado nuestro corazón. Y de eso vamos a hablar esta mañana. El tema de esta charla es del sueño a la meta, de esos sueños que Dios pone en nuestro corazón y de ese proceso que probablemente duele y de esa meta que a pesar de ese proceso que puede ser difícil, el Señor va a cumplir si es parte de su voluntad perfecta para cada una de nuestras vidas. Miren, la Biblia está llena de historias como esta. La Biblia está llena de historias de hombres, de mujeres que tuvieron un sueño o que recibieron una promesa de nuestro Señor, pero que tuvieron que pasar por un camino largo para llegar a esa meta, por un camino incómodo, por un proceso doloroso antes de ver cumplida esa promesa. Probablemente nosotros estamos en una situación así. Probablemente nosotros hasta hemos dejado de soñar o de tener esas ilusiones porque decimos,
Ay, no, sí, ya no. De verdad que ya no. Duele menos no esperar. Duele menos no soñar. Y nos hemos dado por vencidas. Esta mañana vamos a leer en la palabra de Dios la cita de Primera de Samuel 16:1. Yo les voy a pedir que no la busquen porque me voy a ir saltando versículos. Mejor escúchenla. Primera de Samuel 16, versículo 1. Y dice, Dios le habla al profeta Samuel, diciéndole que ya no quiere que Saúl sea rey y lo instruye a ir a casa de Jesé en Belén para ungir como rey a uno de sus hijos, porque Dios ya lo ha escogido, marcando un cambio de liderazgo donde Dios elige a David no por apariencia, sino por su corazón. Nos vamos a ir al versículo 11. Dios le habla a Samuel para revelarle que David, el hijo menor y pastor de ovejas de Isaí, es el elegido para ser el futuro rey de Israel. A pesar de no ser el más imponente o el esperado por los hombres, Dios elige a David porque mira el corazón, no las apariencias externas. Y el Espíritu del Señor desciende poderosamente sobre David al ser ungido por Samuel, marcando el inicio de su unción real. Esta es palabra de Dios. Fíjense que en Belén vivía la familia de David, una familia común y corriente. David tenía 7 hermanos y él era el menor, el más chiquito. Y los hermanos de David eran hombres altos, hombres fuertes, muy guapos. Y David era el chiquito y era el único pequeñito en estatura. Y mientras los hermanos y el papá, los hermanos en casa los preparaba para ir a la guerra, para entrar en batalla y ser soldados, a David lo mandaban a cuidar las ovejas, que en ese momento era visto, comparando que estaban preparando a estos hombres para ir a batallas, el que lo mandaran a las ovejas por ser chiquitito era como, mira, tú para la batalla, no, tú andate a cuidar ovejas. Y en ese momento lo podían ver como, ah, ni modo, eso es lo que te va a tocar hacer y como un trabajo invisible y poco valorado comparando para lo que sus hermanos estaban siendo preparados. Y nadie se imaginaba que en esa soledad con sus ovejas, ¿verdad? Pero soledad como humano, de estar en el campo, de estar ahí, en lo escondido, ahí se estaba formando un rey. Un día Dios le dice a Samuel, ya no quiero que Saúl siga siendo rey. Quiero que vayas a la casa de Isaí y ahí, que era el padre de David, y ahí yo te voy a decir cuál de sus hijos es el que va a ser el futuro rey. Entonces, eh, se va, Samuel muy mandado a la casa de Isaí y al ver a los hermanos, al ver al primero, al tote, cuenta la palabra que dijo, sin duda este es el que el Señor ha elegido. Y el Señor le dice, no te fijes en las apariencias, pues yo lo he rechazado, pero yo me fijo en el corazón, dice la palabra de Dios. Y entonces seguía Samuel y tenés otro hijo, sí, y venía otro guapo, otro alto, y él decía, hoy sí este es, hoy sí este es, hasta que el Señor le fue diciendo a los 7, no, ninguno de esos es el que yo he elegido para ser rey. Entonces, cuando Samuel le pregunta a Isaí, pero y entonces, ¿y tenés otro hijo? Sí, el chiquito, pero el chiquito es el que cuida las ovejas, mándalo a traer. Viene David, yo me lo imagino, yo trato de ver la película y me imagino a un Davidcito entrando todo polvoso, desempolvándose con olor a ovejas y todo chuquito. Y en ese momento el Señor le dice a Samuel, Él es, Él es el rey. Y Samuel lo unge y cuenta la palabra de Dios que fue delante de su familia, David es ungido. Pero ¿saben qué? Yo imagino que David, o sea, pongámonos en la mente de David. David habrá dicho, voy a ser rey, soy rey, acabo de ser ungido rey. Pero saben, después de ese momento, que fue un momento sagrado, en la vida de David no pasó nada. Ahí no hubo corona, ahí no hubo trono, no hubo aplausos,
No hubo nada, no pasó nada. David regresó al campo a seguir cuidando a sus ovejas. Y pasaron los años y David siguió siendo fiel en lo pequeño y en esa soledad del campo aprendió a confiar en Dios, a no ver esa promesa de ser rey. Él no veía nada, él seguía cuidando las ovejas y se dedicaba a cantar salmos en el campo mientras cuidaba las ovejas, que hoy son las bellezas en el libro de Salmos que tenemos. Y sin saberlo, Dios estaba entrenando en ese momento esas manos para la guerra, pero sobre todo estaba preparando su corazón para ese reinado. Un día su papá Isaí manda a David a dejarle comida a sus hermanos que estaban en la batalla. Y entonces llega Davidcito, ¿verdad? Con la comida para dársela a sus hermanos y cuando estaba ahí escucha el alboroto y escucha que había la voz de un gigante al que todos le tenían miedo y él lo escucha y escucha que que Goliat los estaba desafiando y quería obviamente que enfrentarse con uno y con eso iban a determinar el que ganaba la batalla. Y todos estaban atemorizados y por supuesto que ninguno quería enfrentarse a Goliat. Y cuando David escucha la voz de Goliat desafiando y mientras todos tiemblan, David recuerda que Dios en lo secreto le había dicho que tuviera una fe firme. Recuerda que en lo secreto Dios le había revelado que Él es más grande que cualquier batalla, que cualquier problema, que cualquier situación. Y aquí sucede la historia que todas conocemos, no se la voy a contar. Sucede lo que ya sabemos, que con una onda, con una piedrita, pero sobre todo con una fe firme, David vence a Goliat. Y desde ese día es que el nombre de David empieza a ser reconocido y que la gente empieza a escuchar el nombre de David. Pero David regresa nuevamente a su vida simple. Después de eso tampoco pasó nada. David regresa a su vida simple. Empezó a tocar el arpa para aquietar el corazón de Saúl, del rey, para calmar su espíritu. Y seguía las órdenes que en ese momento el rey Saúl le daba como rey. Y al ver Saúl que David era un hombrecito de acuerdo a la voluntad del Señor, bajo la gracia del Señor, empezó a llenarse de celos. Y el mismo rey empieza a perseguirlo. Y a David le toca pasar del palacio del rey a ir a esconderse a las cuevas del desierto. Yo me imagino que David como humano habrá sentido miedo, habrá sentido desesperanza, también habrá sentido mucha soledad, porque venía de esa promesa de ser rey al silencio de Dios, al sentir que no pasaba nada de la promesa que el Señor le había dado, de ese sueño que ya David había construido en su corazón de ser rey. ¿No suena parecida esta historia, mis hermanas? ¿Les suena parecida que tenemos una meta, tenemos un sueño? Y pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, pasan los años quizás, y no pasa nada. No vemos que se cumpla. No vemos que ese sueño empiece a materializarse. David vivió huyendo por años, fue traicionado por sus propios hermanos, fue rechazado, fue perseguido injustamente. Y saben, David tuvo la oportunidad 2 veces de proclamarse él solo rey. Tuvo la oportunidad. Y él dijo, no, porque yo creo que la forma va a ser cuando el Señor me lo diga. Muchas veces nosotros queremos acelerar esas promesas y esos sueños y metemos mano y arruinamos el plan perfecto que el Señor tiene para nosotros. Si Él ha puesto ese sueño en su corazón, si tenemos una meta que realmente es un sueño, una ilusión en nuestro corazón y vemos que no se cumple, hay que trabajar hacia ella, sí, pero bajo los planes perfectos del Señor. No arruinemos el proceso por apurar esa meta. No arruinemos el proceso y el tiempo que Dios tiene para llevarnos a esa
promesa. Porque miren, en todo ese proceso difícil de David, Dios estaba formando al hombre que él era. Dios lo estaba formando en todos los sentidos. De estatura siempre fue chiquito, siempre, pero estaba formando a un hombre de carácter. David aprendió a liderar y al ser pastor, y Dios lo vio como un rey, no por su fuerza física, pero empezó a formar su carácter. Un día, cuando el tiempo de Dios se cumplió, cuando David ya estaba listo y que probablemente David ya hasta había olvidado que el Señor le había prometido que iba a ser rey, hasta entonces que ya había sido perseguido, que David ya había sido probado, entonces el Señor lo llama y lo pone en ese puesto de reinado. Primero fue coronado en Judá y luego en todo Israel. Pero miren, ya tenía más o menos David unos 30 años cuando fue ya coronado rey. O sea que habían pasado más o menos 15 años. 15 años desde que el Señor lo había ungido rey hasta que lo pone en el trono. En segunda de Samuel 5:4 dice la palabra de Dios, David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Esta es palabra de Dios. Miren, 15 años desde el sueño hasta la meta. 15. Todo lo que pasaron esos 15 años fue un proceso de transformación. Del pastorcito chiquito, jovencito, y en esos 15 años que David, para llegar a luchar contra Goliat, primero luchó contra los osos y el león para defender a sus ovejas. Para llegar a ese reinado, él pasó por todo ese rechazo que formó su carácter y 15 años le tomó ser la persona que estaba lista para esa meta y para ese sueño. Mire, si ese sueño que usted tiene y que probablemente ya hasta dejó de creer, ya ha pasado un año y todavía no recibo nada, usted está en el proceso de ser formada para recibirlo. Y probablemente ese proceso no va a ser fácil, va a ser un proceso incómodo, pero solo Dios sabe que en esa soledad que David sentía, estaba formando a ese hombre listo, que estuviera listo para que ese sueño realmente pudiera llegar a él y sostenerlo. No solo llegar a él, sino que sostenerlo. El Señor aquí está formando a mujeres y que están en ese proceso para que ese sueño que usted tiene se tome 15 años como David, se tome un año, se tome meses, no lo sabemos, pero lo que el Señor se va a tomar el tiempo justo para que cuando llegue usted pueda sostener ese sueño. Ahorita estamos iniciando año y yo sé que muchas nos hacemos propósitos de año nuevo, muchas tenemos la buena costumbre de escribirlos. Y a mí eso me parece súper porque si escribiendo no los cumplimos, ya no se diga, si no los escribimos menos. Miren, yo todos los años les vengo a contar que uno de mis propósitos es ir al gimnasio, ¿verdad? Yo les cuento que y no nunca lo he logrado, ha venido siendo el propósito que lo escribo por 20 años y jamás nunca. Miren, el año pasado lo escribí y tampoco. Llegué a noviembre, llegué a noviembre y ahí dije, voy a ir, voy a empezar. Y en noviembre empecé a ir al gimnasio. No crean que ahí estoy con las pesas. Llego a caminar, pero voy. Y desde noviembre hasta enero ya son 3 meses. Ahí estoy. Yo no sé realmente cuánto me va a durar. Vaya, digamos que yo quiero tener fe en mí. Pero ese propósito que tanto me costó, de verdad creo que unos 20 años, ahí está. Ya es un avance en mí. Se los quería contar porque siempre les digo que es un propósito que no cumplo. Pero miren, este día realmente lo que vamos a hablar es de esos sueños y metas, de esos sueños engavetados. Eh, a mí por eso es que me encanta tanto la historia de David, porque
si bien lo que más recordamos de él es la historia de Goliat y la lanza y la piedrita, pero realmente no recordamos, quizás muchas no sabíamos eso, que del llamado de David hasta que se cumplió pasó tanto tiempo, pero nuestro Señor no olvida. Probablemente a nosotros, hasta a nosotros, se nos han olvidado ya esos sueños que teníamos de hace ratos, pero al Señor no se le olvida. Y muchas veces eh, ese sueño de un mejor trabajo, eso que usted le pidió al Señor de tener una mejor relación con algún familiar o le pidió por sus finanzas, porque mejoren las finanzas y todo pareciera que eso no está ni por cerca. Y ya a estas alturas ya se nos olvidó y ese proceso lo hemos dejado de, hemos permitido que el proceso quede a la mitad. Miren, como les decía, a David nadie le enseñó a ser rey, nadie se lo enseñó, el proceso lo formó. El proceso que nadie ve es lo que nos lleva a esa meta que todos van a ver, ¿sí? Sabemos que, David fue rey, pero esos 15 años quizás nunca nos habíamos detenido a pensar qué habían pasado en esos 15 años entre la promesa de David y su reinado. Leemos la palabra de corridito, pero no nos ponemos a pensar que fueron 15 años. Miren, siempre van a aparecer voces que nos digan, no vas a poder. Siempre van a haber voces. En David, esas voces estaban en sus hermanos, en el mismo Saúl, en el pueblo cuando, yo me imagino que cuando David dijo, yo voy a pelear contra Goliat, pongámonos en la realidad de David, cuando Davidcito dijo, yo voy a pelear contra Goliat, ¿qué le habrá dicho la gente? El Davidcito jovencito, ¿verdad? Estamos hablando del jovencito. ¿Qué le habrá dicho la gente? David, ¿cómo se te ocurre? O sea, mira, si sos el más chiquito de todos y querés ir a pelear contra el gigante más grande que hemos visto en la historia. Miren, de verdad, yo me imagino que la gente se lo ha de haber dicho, más la gente, más como somos, vea. La gente se lo ha de haber dicho. Palabras de desánimo, palabras que le dicen, David, no vas a poder, estás loco, David, ¿cómo vas a creer? Si David hubiera escuchado esas voces, el propósito y ese pequeño milagro no, ni tan pequeño, milagro del Señor no se hubiera cumplido en la vida de David si hubiera escuchado las voces equivocadas, pero él nunca dejó de escuchar la voz del Señor y la promesa del Señor que le decía que en su nombre él iba a poder. David era un jovencito, si ustedes leen la historia, de trazarse metas. David tenía muchos sueños y si ustedes leen la historia, yo de verdad las invito a que lo hagan, y no eran ni siquiera sueños o metas lógicas, eran bien ilógicas, como la de Goliat, por ejemplo, ya solo esa, que el pastorcito tenía el sueño de ser rey, cuando los que iban a la batalla eran los hermanos. Es que de verdad, los sueños de David nunca fueron lógicos. Y en ese momento de desánimo, nosotros llegamos a pensar también que quizás nuestros sueños no son muy reales y que por eso no se cumplen, porque nuestros sueños no son lógicos. Él soñó con, imagínense, un Davidcito, un pastorcito, con vencer a un gigante y con ser rey. O sea, de verdad que él soñaba cosas que cualquiera lo pudo haber desanimado. Fíjense que volviendo a Chris Gardner, a la historia de Chris Gardner, él que tenía también esa meta y ese sueño bien claro que era de darle una vida digna a su hijo, y el camino se le hizo durísimo y con todo lo que ya hablamos, hay una escena donde él en medio de la tormenta, en medio viviendo en la calle, él le dice a su hijo, si tienes un sueño, protégelo, le dice. La gente que no puede lograr algo te dirá que tú tampoco puedes. No permitas que te digan que no puedes lograrlo. Ni siquiera yo, le dice Chris Garner. Miren qué palabras más poderosas. Si tienes un sueño, protégelo. Mire, hoy yo le digo, si tiene un sueño,
protéjalo. Y si hay gente que le dice que no lo va a lograr, así como dice Chris Garner, esa es la gente que no está logrando cosas, por eso se lo dice. No escuche esas voces. Y él le dice como padre, ni siquiera yo, no permitas que yo te diga que no puedas lograrlo. A mí me encanta esta frase, esta parte que Chris Gardner, bueno, en la película sale Will Smith, que se lo dice al hijo y se lo dice con un convencimiento. Yo de verdad creo que son palabras que a ese hijo le habrán quedado grabadas de por vida, como a Chris Gardner le quedaron grabadas las palabras de su madre y que no dejara de creer. Miren, fíjense que mi hija, yo les he contado que yo tengo dos hijas y que mi hija mayor, ella, hoy les voy a contar la historia completa, que se fue a la universidad y que a ella nunca le gustó la universidad y que la estaba pasando mal. Yo les contaba a ustedes con el corazón desgarrado que como mamá, a mí me dolía mucho ver a mi hija sufrir porque no le gustaba donde estaba. Pero les voy a contar desde dónde viene. Ariela se llama mi hija, en el colegio a ellas las mandan como parte del programa, en quinto grado las mandaban, porque dicen que ya no, pero las mandaban a Francia por unas semanas para que vivieran la cultura y que vieran. Y entonces la emoción y mi hija se fue de 9, 10 años, se va bien chiquita. A esa edad, cuando Ariela regresó, me vino diciendo, mamá, yo me voy a ir a vivir a Francia. Yo solo me gradúo del colegio y mi vida es en Francia. Y yo, bueno, hija, si ahí quieres estudiar, está bien. En décimo grado vuelven a ir como parte del programa y venía triplemente convencida que mi vida es en Francia. Era listo. Se graduó y en efecto se fue a Francia. Pasó el primer año y claro, la emoción, vea, el sueño que ella había tenido desde sus 9 años, lo estaba cumpliendo y ese primer año de alguna manera ahí lo pasó. Vino la primera vacación larga y se quedó aquí como 2 meses. Y bueno, hijita linda, adiós, regresó y besito. Yo la veía que dio una gran llorada más que la primera vez que se fue. Pero bueno, ¿verdad? Uno dice, pues sí, claro, acabamos de estar juntas, ya ellas empiezan a valorar y todo lo que uno se dice. Se fue. Miren, no había pasado ni un mes y Ariela me llamaba, me hacía videollamadas, me llamaba mucho más de lo normal. Y yo siempre la veía bien triste, pero la veía demasiado triste. Hasta que un día ella abrió su corazón y me dijo, mami, a mí no me gusta. No me gusta vivir aquí, realmente la estoy pasando mal, muy mal. Y empezó a llorar, ya se imaginan, yo destrozada. Y claro, en ese momento yo lo que le dije fue, hija linda, porque también pensé, de estar pasando por un bajón, pasan por esos bajones y ya después se distraen cuando andan con los amigos. Hija linda, usted échele ganas, ya falta poco para que regrese de vacaciones un ratito y nos vamos a ver, échele ganas. Pero el siguiente día me volví a hablar llorando y el siguiente día me volví a hablar llorando. Y me llamó mucho la atención una vez que ella estaba en la noche con su grupo de amigos, o sea, estaban todos sus amigos y ella se fue a una esquinita y me llamó, videollamada, y yo le digo, Ari, ¿y que no está en la reunión con sus amigos? Sí, mami, pero es que yo estoy bien triste. Y yo dije, wow, no, ella realmente está pasando por una depresión, porque no es normal que esté rodeada de sus amigos y que todos la... Y yo escuchaba la bulla, la música, y ella está en un rincón llorando. De verdad la estaba pasando muy mal. Ya era cerca de diciembre y yo le dije, Ari, venía de vacaciones 2 semanas, y le dije, usted cierra su apartamento, lo entrega, tráigase todas sus cosas y usted se queda aquí en El Salvador. Si usted no es feliz allá, a mí de nada me sirve un corazoncito triste y que venga no me sirve. Yo quiero un corazón feliz. El Señor a usted le va a bendecir. Viene a estudiar a una universidad acá, no pasa nada. Vuelve a empezar, no pasa nada. Y me dijo, mami, te agradezco. ¿Me permitís pensarlo? Y yo, claro que sí, piénselo. Como buscó pastoreo, ella cuando se fue antes de irse a Francia, hizo su retiro, buscó pastoreo, buscó oración y me llama y me dice, mami, he tomado la decisión que voy a seguir. Yo siempre soñé con esto, voy a seguir. Me está costando, pero voy a seguir. Dame el chance, no me hagas regresarme, dame el chance que voy a seguir. Y
Me va a costar, mamá, y te voy a seguir llamando y llorando, sabelo. Pero no me digas que me regrese. Voy a seguir intentando. Miren, para la gloria de mi Señor, en junio del año pasado terminó su carrera. Y yo les dije en una semana para ti, mujer, que yo les iba a llevar ese título. Cristi, la próxima, y me da chance de enseñárselos, porque se los quiero enseñar. Es un testimonio que le debo al Señor. Y terminó su carrera y hoy ella cuando lo ve dice, soy otra persona realmente. Soy otra persona. No me di por vencida, pero mami me dice, tú no sabes lo que me sirvió en la vida. Realmente me transformó. Y miren, de ese ejemplo de una jovencita, así como David, que se trazó una meta cuando tenía 9 años, la vino a cumplir a sus 22 años, con muchas lágrimas de ella y mías, con mucho dolor en nuestro corazón. Fue un proceso, como ella misma lo reconoce, un proceso transformador para ella como persona. No lo dudo que en esas noches de soledad y llorando y que ella cuenta que lo que buscaba era al Señor y a orar y a una virgencita que se había llevado. Y yo no dudo que el Señor la llevó, le puso ese sueño, la hizo pasar por un proceso difícil, pero hoy ella le da gloria al Señor y reconoce que aún allá en la distancia, aún de estar en lo difícil, ella pasó por ese proceso transformador que la hizo una persona más unida a nuestro Señor. El Papa Francisco decía, no tengan miedo de soñar en grande, decía el Papa Francisco. Y me encanta cuando dice, no importa, oigan, no importa que a veces sueñen cosas que nunca se van a cumplir. Ábranse a cosas grandes y piensen que el mundo va a ser mejor con ustedes. Eso decía el Papa Francisco. Qué palabras más hermosas. Atrévanse a soñar. No tengan miedo de soñar en grande, decía el Papa Francisco. La fe cambia la forma de ver el problema. Tengamos fe de esa meta, tengamos fe y no veamos el problema. Veamos y reconozcamos el proceso. El Papa Francisco también decía, sustituyan los miedos por los sueños. Escuchen, sustituyan los miedos por los sueños. No sean administradores de miedo, decía el Papa Francisco, sino emprendedores de sueños. Dense el lujo de soñar a lo grande. Miren, el Papa Francisco repetía mucho esto y se lo decía a los jóvenes. A los jóvenes les decía, sueñen en grande. Y una vez yo escuché un mensaje de él que decía, sueñen en grande porque si llegan aunque sea a la mitad, ya avanzaron. ¿Y cuánta razón tenía? Si a la mitad nos vamos a quedar de ese sueño, es mucho más de donde estábamos, ¿sí o no? Entonces, atrevámonos a soñar en grande. Si nosotros vemos esa meta también como parte de la gloria de Dios, y como parte de esa voluntad que Él tiene para nosotros, entonces esa es la meta correcta. Y cuando la meta es la correcta, Dios la va a luchar por nosotros. En 1 Samuel 17:47 dice, la batalla es del Señor. Tómelo como suyo esta mañana. Ese proceso es del Señor. Está en manos de Él. Ese proceso doloroso es la batalla que es del Señor. Porque cuando el sueño viene de Dios y la meta busca glorificarlo a Él, entonces nada va a detener lo que Él ha decidido para su vida. Así como Davidcito. La meta era glorificar el nombre del Señor. No era solamente vencer al gigante. Davidcito iba en nombre del Señor. Y por eso es que esa batalla Él la ganó. Usted vaya en nombre del Señor en busca de esa meta también, porque el Señor le va a dar la victoria. Si siente que ese sueño se está tardando mucho y se está cansando, recuerde que al igual que David, todavía no está listo para sostenerlo, pero lo va a estar, lo va a estar. No se dé por vencida, no deje de creer porque el proceso, aunque duela, pero la meta ya está cerca.
Soñar no es el problema. El problema es pensar que los sueños se cumplen de inmediato. Y eso no es así. No nos desanimemos. En 2 Corintios 4:16 dice, por lo tanto, no nos desanimemos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Esta es palabra de Dios. Si reconocemos que el proceso nos está transformando, entonces nos estamos renovando día a día. El Señor nos está renovando día a día. Miren, no se canse de hacer su parte. Eh, Antes de que entráramos acá lo hablábamos con Cristi. Muchas veces tenemos un sueño y queremos que el Señor simplemente por magia nos lo dé, por magia aparezca. Miren, por los sueños y por las metas, aún siendo parte del plan de Dios, se trabaja, se luchan por esos sueños. Nos corresponde hacer nuestra parte. Y si ustedes ven todas esas historias espectaculares de la Biblia que pasan procesos, pero son hombres que actuantes, fueron hombres que actuaron, no fueron hombres que solo esperaron. Y mientras esperaban, estaban haciendo algo hacia esa meta. Está bien en creer y en tener fe que el Señor nos va a cumplir esa promesa, ese sueño. Está bien, tengamos esa fe, pero que sea una fe que actúa y en la que nos encontremos haciendo nuestra parte. Y el Señor ahí va a hacer su parte. Cuando usted empiece a hacer la suya. En Habacuc 2:3, la palabra de Dios nos dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Visión, sueño, ¿verdad? Pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Esta es palabra de Dios. Nuestro Señor no es un Señor de sueños rotos. Nuestro Señor es un Dios de procesos que transforman. Miren, yo estoy segura que todos hemos escuchado, sabemos quién es Michael Jordan, ¿verdad? El basquetbolista. Quizás lo que muchos no sabíamos, y yo no lo sabía tampoco, no lo sabía, pero estudiando para esta charla caí con la historia de él también que me encantó. Todos vemos ahora, sabemos quién es Michael Jordan y el jugador y que hay, que los zapatos y que la publicidad y que todo. Pero saben que Michael Jordan empezó a jugar desde el colegio y cuando él estaba en 10º grado, que era un adolescente, su sueño siempre había sido ser basquetbolista. Y él se había metido en el equipo de básquetbol de su colegio. Y el primer año que seleccionaron al que iba a ser el equipo para el equipo del colegio, Michael no fue aceptado para ser parte del equipo. El entrenador le dijo que él consideraba que no era lo suficientemente bueno y aparte tampoco tenía la altura. Imagínense. Y cuenta Michael Jordan que en ese momento que él vio que sus compañeros, los que sí iban quedando, iban celebrando y que iban quedando, porque él había soñado tanto con celebrar también ese momento y cuenta que él se quedó con el uniforme puesto, conteniéndose las lágrimas mientras veía a sus compañeros que estaban celebrando que se habían quedado. Y dice, él cuenta que llega a su casa ese día y subió a su cuarto, se encerró y se puso a llorar. ¿Se imaginan a ese gran hombre llorando porque no había quedado en el equipo de básquet? Y dice que lloró no de enojo, lloró de frustración porque había visto un sueño que había tenido por todo ese año y que ese sueño le había quedado grande, pensó él en ese momento. Dijo, me quedó grande el sueño. Quizás no soy bueno para esto. Pero con ese mismo llanto y con ese mismo sentimiento que tenía, dice que se secó las lágrimas y dijo, pero no voy a renunciar. Voy a tratar un año más y voy a seguir. Y cuenta que empezó a entrenar mucho más que antes. Ese rechazo, ese sueño no cumplido en ese momento, de ahí agarró fuerzas para empezar a trabajar más duro.
para empezar a trabajar más fuerte. Él cuenta que cuando sus compañeros dejaban de entrenar, él se quedaba todavía más tiempo, que se levantaba más temprano que los demás porque él iba a entrenar más que los otros. Y el siguiente año vuelve a entrar a audiciones. Y ese año no solamente sí queda, sino que lo nombra el entrenador como el mejor del equipo después de esa audición. Después de un año de un proceso incómodo, difícil, pero de mucho trabajo. Miren, qué gran lección. Si ahorita ese sueño, esa meta, usted todavía no se le ha cumplido y lejos de eso le han dicho, no, no, Sonita, ya no sueñe con eso, ya no. No es buena usted para eso, sí, no, así como le dijo el entrenador, no sos bueno ni tenés la altura, pero agarre de eso, de esos procesos que está costando para hacer todavía su parte con mayor fuerza. Es que miren, todos los ejemplos que tenemos eh, de hombres y mujeres que han sido exitosos, en su gran mayoría no se les ha dado fácil, no ha sido la suerte, no, ha sido un proceso que se trabaja. Y Michael Jordan me encanta que cuando a él le preguntan por su éxito, él lo que siempre contesta es, no, no empieza a hablar de sus trofeos y no empieza, no, él dice, he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he tenido éxito, dice Michael Jordan, porque se atrevió a trabajar, a fallar, a no darse por vencida en los fallos, a no desanimarse ante el rechazo, sino que a tomar todo eso como gasolina para seguir buscando ese sueño. Yo me imagino que Davidcito, entre más le decían, David, no vas a poder, David, sos muy chiquito, David, Goliat te va a matar. Yo me imagino que David, entre esas voces, él todavía buscaba escuchar más la voz del Señor, que le reconfirmara que en su nombre sí iba a poder. Ante las palabras de desánimo, usted váyase a escuchar la voz del Señor. Ante las palabras a veces hasta de nuestros propios familiares que nos dicen, ya olvídalo, no vas a poder. Ante esas palabras, usted agárrelas de gasolina para esforzarse el doble, así como lo hacía, como lo hizo Michael Jordan. Así como no dudo que lo hizo David. Así como también vimos la historia de Chris Garner, que después de todo ese rechazo, lo que él hizo era seguir y seguir y seguir más. Mire, tenga fe, que su sueño y su meta se van a cumplir. Tenga fe, pero trabaje, pero esfuércese. Haga su parte para que el Señor haga la de Él, porque Él sí la va a hacer. Aquí la ecuación no es que el Señor la haga su parte. Aquí la ecuación es que nosotros hagamos nuestra parte y no nos demos por vencidos. Y no nos desanimemos y nos quedemos en medio del proceso. Lo que a muchos nos cuesta entender es que antes del reconocimiento, probablemente vamos a tener que pasar por el rechazo. No nos gusta pensar que antes de esa gloria hay que pasar por un proceso de disciplina. No nos gusta pensar que antes de la meta probablemente vamos a llorar y vamos a pasar por un proceso de lágrimas, de dolor, de desesperanza. Michael Jordan no fue grande porque nunca se cayó, sino que porque no permitió que esa caída y ese rechazo lo venciera. Y vemos tres ejemplos muy poderosos en esta mañana. La de Michael Jordan, la de David y la de este Chris Garner. Tres ejemplos de que la meta tardó, costó, pero ese proceso transformó, formó al hombre, en este caso a nosotros como mujeres, nos está formando el proceso, nos está transformando el proceso. Y al final, el Señor, claro que se va a emocionar y le va a encantar que lleguemos a nuestra meta y se va a emocionar con nosotros. Pero ¿qué creen que a ustedes, al Señor le importa más? El proceso que nos hizo llegar hasta ahí. No se desanime
que usted ahorita, aunque no lo vea ahorita, usted ya su corazón está más fuerte y más agradable a nuestro Señor por el proceso que ha ido pasando. No engavetemos esos sueños. No nos cansemos de pedir tampoco. Muchas veces hasta nos cansamos de pedirle al Señor y decimos, ay, que el Señor no me oye, entonces yo, y culpamos al Señor porque no nos cumple o porque no lleguemos a ese sueño. Miren, bien delicado. Culpamos al Señor que, ay, el Señor no me concede lo que yo le pido si por gusto le pido. No deje de pedirle. De ahora en adelante pídale bien. Pídale que le ayude a mantenerse en ese proceso transformador por el que está pasando, creyendo que esa meta y esa promesa se va a cumplir y que está cerca. Miren, hasta Jesús vino al mundo, fue enviado acá por el Padre con una meta de salvarla a usted y de salvarme a mí. A eso vino, literal, solo a eso vino, ¿verdad? ¿Y la vino a pasar fácil Jesús aquí en la tierra? Definitivamente no. Pero Jesús estaba convencido que para llegar a la meta de salvarnos, con todo el amor que lo llevó hasta la cruz, con lágrimas, con sudor, con sangre, ese proceso valía la pena, porque la meta era salvarnos. Y mírenos, aquí estamos nosotros también persiguiendo esa meta de un día llegar a verlo a Él cara a cara. Ese proceso doloroso de Jesús, yo estoy segura que al vernos acá y luchando también por nuestras propias metas y por nuestros propios sueños, yo estoy segura que nuestro Señor Jesús dice, y valió la pena el proceso que pasé en la tierra. Lo súper valió la pena, porque aquí están mis hijas. Y para eso fui a la cruz, para que un sábado en la mañana aquí estuvieran mis hijas, buscando mi palabra y sedientas y buscándome a mí. Entonces el proceso doloroso siempre va a valer la pena y la meta va a llegar. Démosle gracias a Dios por ese proceso. Cambiemos nuestra oración, cambiemos la queja en nuestra, Señor, ya no me escuchas. Señor, gracias. Hoy me costó, Señor, pero yo sigo creyendo. Meditemos dentro del proceso que nos está costando la transformación que vamos teniendo. Yo estoy segura que ha habido aprendizaje, crecimiento, fortalecimiento de nuestra fe. Estoy segura que el proceso nos ha llevado a ser mejores personas porque el Señor sabía que lo necesitábamos. Demos gracias por ese sueño, sigamos buscándolo y aprendamos también a trabajarlo y a esperar con paz, pero no dejemos de trabajarlo. En Gálatas 6:9 la palabra de Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y esto es palabra de Dios. Si es que miren, la palabra de Dios nos lo dice por todos lados, que no nos demos por vencidos, que no dejemos de creer. Nos lo dice a través de ejemplos, nos lo dice a través de historias. No dejen de creer en ese sueño que el Señor ha puesto. La meta va a llegar. La meta va a llegar. Miren, fíjense que, rapidito les voy a contar un testimonio. Fíjense que en Caná, el año pasado, em, nos pidieron que los de Caná íbamos a ir a servir donde los jóvenes y después los jóvenes llegan a servir a Caná y hacemos un intercambio entre Caná y los jóvenes. Entonces, ese sábado en la tarde nos tocó ir a Caná, a los servidores de Caná, ir a servir a jóvenes. Yo tenía añales de no ir a jóvenes y eran los jóvenes los chiquitos, los más jóvenes. Eh, y cuando llegué en la casa nueva, llegué y bueno, y según yo iba a mi servicio y me tocó estar al frente. Y cuando estaba al frente, volteé a ver a una jovencita, que estaba bien jovencita, de haber tenido unos 16 años, y que estaba orando de una manera ella estaba llorando y estaba orando eh, con un sentimiento. Y me le quedé viendo al frente y miren, y que no me pongo a llorar. Y yo al frente en la unción y me pongo a llorar de verla. Porque el Señor en ese momento, al verla a ella, me hizo recordar
que un día, cuando yo estaba en jóvenes, ay, ya me dio ganas de llorar. Estaba en jóvenes y estábamos en el colegio San Pablo, hasta allá arriba. Estábamos en una asamblea y yo tenía esa misma edad. Y yo le dije al Señor, yo venía a cortarle a un novio andaba triste. Y le dije al Señor, Señor, yo hoy te pido, para mi vida, te pido un esposo que te siga y te pido una familia en ti. En ese momento el Señor me hizo recordar, al ver a esa niña, yo recordé esa oración mía. Yo habré tenido quizás como unos 16 años. Y saben que a mí se me había olvidado esa oración que yo hice. Y el Señor me la recordó ese día en Cana, en jóvenes. Y esa oración que yo hice en ese momento fue hace unos 30 años. Y yo ya la había olvidado. La oración la había olvidado. Y cuando realizo hoy que me veo 30 años después, les digo, aquí ya viene la segunda parte del testimonio. Mi hija regresa de Francia, ya graduada, y lo primero que hace es, me dice, mami, quiero el siguiente jueves, yo voy a Caná. Yo voy a Caná, yo lo primero que quiero hacer es regresar a mi como. Y yo, hija, por supuesto. Y este año, en este año, ella fue llamada a taller escuela y ahorita, en febrero, va a hacer su primer retiro de compromiso. Vamos a ir los tres juntos por primera vez. Y miren, y cuando mi hija chiquita viene de vacaciones, lo primero que me dice es, mami, ¿me das servicio en teatro? Y este año vino a servir a las predilectas. En sus vacaciones vino a ensayar para servir en una obra de teatro de las predilectas. Entonces, cuando yo realizo hoy eso, yo le digo, Señor, haciendo esta charla, yo le digo, Señor, ese sueño yo lo tuve hace 30 años. Y hoy lo veo materializado. 30 años después vengo a realizar que a ti no se te olvidó, a mí sí. Y en el proceso tal vez no ha sido fácil. No ha sido fácil. Miren, pero también realicé que para que el sueño se cumpliera, tanto mi esposo como yo tuvimos que hacer nuestra parte. Yo no le podía pedir al Señor un esposo y una familia a sus pies si yo no lo hago. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo me hubiera ido de la Comu hace ratos porque el Señor no me escucha y no me cumple mis sueños, entonces si yo me hubiera ido y no hubiera hecho mi parte también, la gloria es de mi Señor. Pero cierta parte humana, el de perseverar y el de estar ahí, es lo que hoy yo he llegado a realizar, que mi sueño 30 años después se ha cumplido. Miren, yo no sé la vida por dónde va a llevar a mis hijas y esas ya van a ser decisiones personales de ellas. Pero mi sueño de verlo con estos ojos, el Señor ya me lo cumplió. Ya me lo cumplió. Y yo le doy la gloria a mi Señor porque fue tan especial como me fue llevando. Y hay sueños que este es uno de ellos que yo ya había olvidado. Y yo tengo un montón, yo siempre he sido bien soñadora y yo tengo un montón todavía, muchos que todavía no he visto. No sé si todos se van a cumplir, no lo sé, y eso lo acepto con paz. Lo que sí sé es que sigo en ese proceso transformador que yo necesito y por eso le doy las gracias al Señor. Por las pruebas, por lo que cuesta llegar hasta ahí, también seamos agradecidas con el Señor porque nosotros necesitamos esas pruebas para llegar a la meta que el Señor le va a dar. Amén. Me acompañan en una oración. Mi amado Señor, yo te doy las gracias, mi Dios, esta mañana. Porque tú me has recordado, mi Dios, tal vez has traído nuevamente a mi corazón esos sueños que yo ya había engavetado, a esos sueños a los que le había perdido la fe, pero realmente había perdido la fe en ti y en mí, Señor, y te pido perdón por eso.
Mi Dios, pero esta mañana yo vengo a sacar de esas gavetas esos sueños nuevamente y los vengo a poner a tus pies. Mi Dios, y sobre todo, vengo a darte las gracias por el proceso en el que tú me tienes en este momento. Probablemente es un proceso incómodo, un proceso que duela y hoy por primera vez te quiero dar las gracias por este proceso transformador en el que tú me permites estar, porque yo sé, Señor, que es para tu gloria. Yo sé que de este proceso hay un testimonio que se está formando, pero sobre todo hay una hija tuya que se está transformando para ser más parecida a ti, que al final esa es nuestra meta, mi Dios, la meta más grande que tenemos, parecernos más a ti. Y si este proceso me está llevando a eso, mi Dios, yo te quiero dar las gracias. Yo te entrego mis sueños, te entrego ese momento en que voy a ver materializada la meta, pero sobre todo te entrego lo que viene en medio, esas lágrimas, probablemente esos miedos. Te entrego esas voces del enemigo que me quieren derrotar. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que vengas a poner esa fortaleza en mí para continuar, esa fe, esa sabiduría para continuar. No me quiero quedar a la mitad, mi Señor. Gracias, mamita María, porque siempre intercedes por nosotras, tus hijas. Gracias por tu amor. A ti también te necesitamos y te pedimos que intercedas en todo momento por nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Quedamos reunidos en tu nombre. Amén. Gracias, Anita. Yo creo que después de escucharte hablar, de, de que hayas compartido con nosotras varios de tus testimonios, o sea, muy lindos, salimos de aquí con ánimo y con deseos de continuar nuestro caminar con ese sueño, ¿verdad? Como dicen, atrévete a soñar. Sí, atrevámonos a soñar. Eso es parte de la vida de todas, creo yo. Pero para poder llegar del sueño a la meta tenemos que actuar. Yo creo que cuando estamos en el camino de Dios, Dios siempre nos manda a actuar en todo lo que queramos hacer, en cualquier área de nuestra vida, nos manda a actuar. Pero para poder nosotros escuchar las instrucciones que Dios nos da, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no escuchamos cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotras, para nuestra vida, para poder alcanzarla, para poder lograr lo que necesitamos en nuestra vida, tenemos que escuchar la instrucción de Dios y esto solo lo vamos a escuchar a través de la oración. Si no oramos, si no nos detenemos a dialogar con Dios, a leer su palabra, ¿vieron cuántas citas preciosas nos leyó Anita en relación a este tema? O sea, Dios quiere que nosotras lleguemos a cumplir nuestras metas, ¿verdad? Que nuestros sueños sean alcanzados. Pero como también decía Anita, yo creo que Anita ya nos dijo todo, ¿verdad? No nos tenemos que dar por vencidos y sobre todo tenemos que tener mucha voluntad, tenemos que tener disciplina para poder lograrlo, porque realmente en la carne, nuestro cuerpo fácilmente se desanima, fácilmente se da por vencida, fácilmente decís no vale la pena. Muy fácilmente, pero si nosotros tenemos voluntad y tenemos disciplina, como nos decía Anita, lo vamos a lograr. Con dificultad, pero lo vamos a lograr. De la mano de Dios es más fácil. Escuchar que el Espíritu Santo nos ayude es necesario. Así que gracias, Anita. Empezamos bien el año. Estoy segura que muchas el otro año van a contar sus testimonios de las metas logradas. Ese es el propósito en esta charla, ¿verdad? Que nosotras avancemos en nuestro caminar, que nosotras seamos cada día mejores hijas de Dios, ¿verdad? Y para ser mejores hijas de Dios tenemos que escuchar eh, qué nos dice Dios. Como les digo siempre, mis queridas predilectas, tenemos que poner nuestros panes y nuestros peces, ¿verdad? Eso viene a ser la misma acción que Dios nos da. Así que gracias, que Dios te bendiga.
Nos vemos en la hora de teatro. Ya te vamos a mandar el tema para que lo empeces a orar y Emoción. ojalá que Luciana esté aquí para que pueda actuar en Ay, esa sí. obra. Para el 7 de febrero, mis hermanas, tenemos la charla Dios te llama a renacer. Dios quiere que tú renazcas cada día. Estoy segura y no dudo que la charla también va a tocar nuestros corazones, así que desde ya agenden el sábado 7 de febrero para que a las 8:30 ustedes estén en punto aquí delante de su pantalla para escuchar lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que nosotras renazcamos en Él. Así que, bendito Dios, aquí arrancamos nuestro año 16 para la gloria de Dios. A nosotros nos emociona de sobremanera este taller de apoyo a las predilectas con cada una de las charlas, con cada una de las charlistas. Así que ya diste el banderillazo de salida, Anita. Muchas gracias nuevamente por tu sí. Tus charlas siempre son de bendición. Así que le vamos a pedir a Marta Gladys que por favor cierre esta reunión. Como no, a mí me dijo que ahí estaba, ya no está. Aquí. Ahí está. Bueno, damos gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos iniciar este año con ese bello mensaje que Dios nos ha regalado a través de nuestra charlista. Ese bello mensaje que nos ha hecho reflexionar sobre todos esos sueños, esos anhelos, esos propósitos que como metas queremos que Dios nos cumpla, pero sabemos que también Él nos lo va a ayudar a cumplir de acuerdo a su santa voluntad y en su tiempo perfecto. Por eso le vamos a dar gracias diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a nuestra Madre María, que es nuestra mejor intercedora, le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y toda la gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenos días.